Hola a todos, estamos en domingo, estamos finiquitando esta semana sin actividad en el circo de la Fórmula 1 y bueno, pues yo que no pude grabar el post del Gran Premio de Australia, pues quería finalizar esta semana pues subiendo un poquito de contenido y hablando ya de lo que será la próxima carrera, de lo que será el Gran Premio de la Emilia Romagna que tendremos la próxima semana en el circuito de Imola. Para los más nostálgicos, para los que nos empezamos a hacer un poco mayores, pues siempre asociamos Imola al Gran Premio de San Marino, que era la denominación que tenía la carrera que se corría en este circuito hasta la temporada 2006. Para poner un poco en situación y en contexto a aquellos que estén viendo este vídeo y estén un poquito despistados sobre lo que acabo de decir, pues recordarles que hasta la temporada 2006 el circuito de Imola acogía el Gran Premio de San Marino, teníamos dos carreras disputadas tal y como sucede hoy en día a lo largo de la temporada en suelo italiano, el Gran Premio de Italia que siempre desde hace muchos años se disputa en el circuito de Monza, pero aparte teníamos, tal y como pasa ahora, una carrera a comienzo de temporada que era el Gran Premio de San Marino por aquel entonces. A día de hoy, Gran Premio de la Emilia Romagna, ya sin la bandera de San Marino, pero en el mismo circuito, en el circuito de Imola. Un circuito histórico en el que se han corrido carreras durante muchísimos años, pero que también cuando desapareció a finales de la temporada 2006, pues era un circuito que se había quedado desfasado, obsoleto, tanto por tema de instalaciones, por tema del paddock y demás, como también por la propia seguridad del circuito. Recordemos que este es un circuito en el que en el año 1994 hubo dos accidentes muy graves, dos de los últimos accidentes mortales que ha habido en la Fórmula 1, que fueron los de Ronald Ratzenberger y el conocido por todos, el de Ayrton Senna. Los dos acabaron con la vida de ambos pilotos y además ese fin de semana hubo también un accidente muy grave que fue el de Rubens Barrichello en ese mismo año 1994. Fue un poco aquel doble accidente, el de Ratzenberger y el de Senna, el que marcó el inicio de la era moderna de la Fórmula 1, una era marcada, muy marcada por las medidas de seguridad que se han ido implantando en los monoplazas con el paso de los años y también las medidas de seguridad y las protecciones que se han puesto en los circuitos. Y eso pues acabó a largo plazo dejando a Imola fuera del campeonato. Pero Imola, después de más de 10 años de ausencia en el calendario de la Fórmula 1, sufrió varias reformas, se hizo un paddock y una zona de boxes totalmente nueva y se eliminó parte del antiguo circuito, ya no solo las reformas, el retrasado, por ejemplo, de Tamburello y de toda la zona en la que fue el accidente de Senna, sino que sobre todo la gran novedad desde el año 2020 es que se eliminó la antigua chicane de la variante baja, que era la última chicane antes de la entrada a meta. Ahora en el circuito de Imola, desde la salida de Ribaxa, que es a día de hoy la última curva del circuito, es todo recta hasta alcanzar la bandera de cuadros. Así que esas eran las novedades que tuvimos presentes en Imola en el año 2020, cuando la Fórmula 1 regresó a este circuito de forma accidental, porque Imola no estaba en el calendario original de la temporada 2020, pero fue introducida a posteriori, como todos sabemos, por todo lo que se derivó de la pandemia del COVID-19, que obligó a cancelar muchísimos grandes premios fuera de Europa. E Imola, pues junto con otros circuitos, como por ejemplo el de Algarve, fue uno de los elegidos para poder completar un calendario digno de un campeonato del mundo de Fórmula 1. Y gracias a esa adversidad, pues tuvimos una buena noticia y un hecho bastante bonito, que es la reincorporación de Imola al Mundial de Fórmula 1. Tercera temporada consecutiva, por lo tanto, que visitamos el circuito de Imola para vivir el Gran Premio de la Emilia Romagna. Va a ser la cuarta carrera de esta temporada 2022 de Fórmula 1, es decir, que alcanzaremos un octavo de la temporada con la disputa de esta carrera, porque son 23 las carreras que tenemos este año en el campeonato de Fórmula 1. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que lógicamente los hombres que corren en casa van a llegar como los grandes favoritos a conseguir la victoria. Sin lugar a dudas, Ferrari va a llegar como con la vitola de grandes favoritos a este Gran Premio de la Emilia Romagna. Yo, como ya os he comentado, no hice post de la carrera de Australia, de la carrera de la semana pasada. Problemas logísticos me lo impidieron y bueno, como me es complicado grabar a lo largo de la semana, quería por lo menos hoy, domingo, dejar un poco reflejado lo que podemos esperar y lo que puede dar de sí la carrera que tendremos el domingo que viene. Lo primero importante a comentar es que vamos a tener un fin de semana especial, porque vamos a tener
el formato de Sprint Race. Ya para los que seguís ya la Fórmula 1 de forma habitual, que espero que seáis todos los del canal, y si no, pues bienvenidos a aquellos que os estéis enganchando ahora a la Fórmula 1. Este modelo de la Sprint Race es algo experimental que vivimos el año pasado ya en 3 carreras, en Silverstone, en Monza y en Brasil, en Sao Paulo, y que de momento la Fórmula 1 no se atreve a incorporar como un formato estándar a todas las carreras del año, pero han decidido repetir la fórmula de la pasada temporada. Vamos a ponerlo en 3 carreras este año, vamos a ver cómo funciona y vamos a ir recopilando feedback y sensaciones para ver si en el día de mañana nos interesa o no nos interesa que el modelo Sprint Race se implante en todas y cada una de las carreras de la temporada. ¿Y en qué consiste ese modelo de Sprint Race? Pues para aquellos que no lo recordáis del año pasado, lo que se hará es hacer una clasificación como las que nosotros tenemos en mente, la típica clasificación con su Q1, Q2 y Q3 en viernes, después de los entrenamientos, de los primeros entrenamientos libres, es decir, que en vez de tener libres 1 y libres 2 el viernes, tendremos libres 1 y clasificación, y tendremos una carrera de kilometraje reducido el sábado después de los segundos entrenamientos libres. Esa carrera será a 21 vueltas en el caso del circuito de Imola, y los resultados de esa Sprint Race serán los que marquen la parrilla de salida que veremos en el Gran Premio de la Emilia-Romagna, es decir, de la carrera del domingo, que es la carrera de toda la vida y que será a las 3 de la tarde, horario peninsular, horario europeo, horario español, a las 3 de la tarde, la carrera del domingo en la Emilia-Romagna. ¿Y qué podemos esperar de esa carrera del domingo? Pues bueno, lógicamente vendrá marcada por lo que suceda el sábado, por el orden y por las posiciones que se den en la carrera sprint del sábado. Como nota y como dato interesante a destacar es que el año pasado ninguno de los ganadores de la Sprint Race ganó la carrera del domingo. Recordemos que en Silverstone el que ganó la carrera del sprint fue Max Verstappen, luego la victoria el domingo se la llevó Lewis Hamilton. En Monza la victoria fue también para Verstappen en la Sprint Race, y sin embargo la victoria el domingo fue para un sorprendente Daniel Ricciardo con el McLaren. Y en Brasil más de lo mismo, la carrera del sprint la ganó Valtteri Bottas y fue su compañero Lewis Hamilton quien ganó la carrera al día siguiente, el domingo. Por lo tanto, ese es el primer detalle con el que nos tenemos que quedar, que lo que veamos en la Sprint Race del sábado no tiene por qué ser o no tiene por qué marcar lo que veamos el domingo en la carrera. Esto es importante, desde luego. Y respecto al rendimiento de los coches, pues puede que tengamos alguna sorpresa más de la que tuvimos en Australia, porque son 2 semanas de parón y porque ya los equipos llegan a Europa. Vamos a la cacha de los equipos de Fórmula 1 y lógicamente a partir de ahora va a ser mucho más fácil introducir novedades e introducir piezas nuevas en los monoplazas. De todas maneras, en el caso de uno de los grandes equipos y probablemente el que tiene mayor necesidad de evolución, Mercedes, lo que hemos conocido a lo largo de los últimos días es que Toto Wolff ha dicho que no tiene mucho sentido introducir de momento novedades en el monoplaza porque todavía no saben realmente cómo solucionar el principal problema que tiene el Mercedes esta temporada, que como ya conocemos todos es el famoso porpoising. Así que si ningún equipo introduce grandes novedades a lo largo del próximo fin de semana, en teoría el statu quo que vimos en Australia, así como en las 2 primeras carreras de la temporada, no tiene por qué variar mucho. Lógicamente, pues siempre tenemos que tener en cuenta que cada circuito pues tiene su configuración aerodinámica, que puede haber pequeños cambios en función de si algún equipo trae una pieza que le dé un poquito de mejor rendimiento o si las características del circuito favorecen o perjudican a alguno de los equipos. Uno de los ejemplos que podemos poner en este sentido es McLaren, ¿no? Que en Australia funcionaron muy bien, estuvieron casi a la altura de Mercedes y al final hicieron quinto y sexto. Tanto Lando Norris quinto como Daniel Ricciardo sexto. Fue un resultado conjunto muy bueno para McLaren, más teniendo en cuenta de dónde veníamos, de la primera carrera de Bahrein en la que el rendimiento del McLaren fue un desastre. Y bueno, yo mismo dije en este canal que McLaren este año iba a sufrir mucho, pero sin embargo llegamos a Australia, que es un circuito con unas características diferentes a Bahrein, y ahí estaban los McLaren luchando por el top 10 todo el fin de semana, y gracias a los abandonos que hubo en la zona delantera, como por ejemplo el de Max Verstappen, pues se pudo colar Lando Norris en el top 5 a final de carrera, aunque luego pues el propio Norris ha dicho a lo largo de la semana que lo de McLaren en Australia puede que sea flor de un día, porque en cuanto vengan circuitos en los que cambien un poco las condiciones aerodinámicas de los monoplazas, pues que seguramente McLaren volverá a estar
atrás, pero aún así yo creo que ya se vio en Jeddah mejoría respecto al rendimiento del McLaren en Bahrein, y Australia lo confirmó. Probablemente tenga su parte de razón Norris en que McLaren no estará tan bien en los próximos grandes premios como estuvo en Australia, pero sí que hay una mejoría y sí que parece que McLaren ha encontrado una configuración mejor para su monoplaza. Esto de McLaren, pues como ya os he dicho, lo decía al hilo de que podemos tener alguna variación en los rendimientos de los equipos a lo largo del próximo fin de semana, aunque no introduzcan grandes novedades, porque las características del circuito pueden beneficiar o perjudicar según a qué equipos, ¿no? Puede beneficiar a unos, puede perjudicar a otros, esto siempre pasa en cada gran premio. Otro de los equipos en este sentido, que parece que la configuración de Australia le fue bastante bien, es el equipo Alpine, que ya había ofrecido un buen rendimiento. Alpine había ido rápido en los dos primeros grandes premios de la temporada, en Bahrein y en Jeddah, pero realmente en Australia Alpine y sobre todo Fernando estuvieron muy cerca de los equipos punteros. Estuvo Fernando prácticamente a la altura de Mercedes o incluso más rápido que Mercedes en los entrenamientos, y en carrera el ritmo de Fernando no parecía que fuese malo, hasta que bueno, pues tuvo la mala suerte de que salió ese safety car en la vuelta 20 de carrera en Australia. El safety car le fastidió toda la estrategia, y eso venía unido a la mala suerte que ya había tenido en los entrenamientos oficiales del sábado, cuando su unidad de potencia falló, estando Fernando todavía en vuelta para completar su vuelta lanzada en la Q3. Así que bueno, pues ya sabemos, todo ese cúmulo de mala suerte se le juntó a Fernando en Australia, le impidió hacer un buen resultado, y ojalá que la mala suerte que ha tenido Fernando en estas 3 primeras carreras de la temporada pues le pueda dar la vuelta al calcetín y cosechar un buen resultado el próximo fin de semana en la Emilia-Romagna. Yendo por partes, pues ya decimos, si no hay grandes variaciones en el rendimiento de los coches, Ferrari llegará a Imola como el gran favorito, como el gran candidato a la victoria, y vaya, esto sí que sería bonito, porque las imágenes de un Gran Premio de Italia con Ferrari ganando siempre son espectaculares. Lo hemos visto a lo largo de los últimos años en Monza, cuando ha habido victorias de Ferrari en Monza, por ejemplo la de Fernando en 2010 o la de Charles Leclerc en Monza 2019, si no me equivoco. Pues bueno, nos dejaron imágenes soberbias, muy bonitas, y seas o no tifosi, te guste o no Ferrari, ver la expectación y lo que genera una victoria de Ferrari sobre suelo italiano es algo digno de ver, y que a cualquier persona que le guste la Fórmula 1 creo que es bonito de ver y de presenciar. Desde aquel año 2006 no vemos una victoria de Ferrari en Imola. Recordemos que Michael Schumacher ganó el último gran premio disputado en Imola antes del parón que ha habido de casi 15 años sin carreras en este trazado italiano, con lo cual pues estaría bien ver una victoria de Ferrari en Imola, y que devuelva un poco pues esa magia que tuvo en el pasado este circuito con la escudería del Cavallino. Y lógicamente, si hablamos de Ferrari, hablamos también de Charles Leclerc, que es el líder destacado del campeonato, 71 puntos, fíjense, le saca más de 30 puntos al segundo clasificado, que ni es su compañero de equipo, ni es ninguno de los dos pilotos de Red Bull, sino que es George Russell. George Russell, segundo piloto de Mercedes, que tiene este año un monoplaza muy poco competitivo en comparación a Ferrari y Red Bull, es el segundo clasificado del campeonato. Lógicamente estamos en la cuarta carrera, tenemos que disputar la cuarta carrera, llevamos solo 3 carreras, y obviamente pues las posiciones en el campeonato no son todavía las reales. Verstappen ha tenido 2 ceros por problemas de fiabilidad, Carlos tuvo el abandono la semana pasada en Australia, y la segunda posición en el Mundial de George Russell lógicamente es accidental, pero no deja de ser un hecho que Russell ha pilotado de forma casi perfecta durante los 3 primeros grandes premios de esta temporada, no ha cometido errores, ha estado en el top 5 en las 3 carreras, maximizó sus posibilidades en Bahrein, lo volvió a hacer en Jeddah, y le cayó el podio en Australia, pero le cayó porque él estaba ahí. Porque sí, vale, le beneficia el safety car, pero si no hubiera estado ahí, si no hubiera pilotado de forma perfecta, y si no hubiera completado la carrera sin cometer errores, no hubiera llegado al podio. Por lo tanto, nada que objetar esa segunda posición de George Russell en el campeonato, que un poco pues está dando la razón a los que sugerían a Mercedes hacer un cambio de sillas, ¿no? Quitar a Valtteri Bottas del equipo Mercedes para subir definitivamente a un talento emergente como es George Russell, ¿no? Y parece que el tiempo está dando la razón a los que apostaron por ese cambio en Mercedes, y de momento Russell pues está demostrando que velocidad no le falta, y que puede competir sin lugar a dudas con todo un heptacampeón del mundo
como es Lewis Hamilton. Un Lewis Hamilton que no hizo una mala carrera en Australia, pero que esas pequeñas circunstancias que le beneficiaban en años anteriores en cada carrera, pues parece que este año se le están volviendo en su contra. Ya le perjudicó el Virtual Safety Car en Jeddah a Hamilton y le volvió a perjudicar el Safety Car del pasado fin de semana en Australia, porque eso hizo que Russell le adelantara, ¿no? Probablemente Hamilton, sin ese Safety Car, hubiese acabado por delante de Russell, se hubiese beneficiado él en primera persona del abandono de Verstappen, hubiera sido él quien hubiese acabado en el podio. Pero bueno, al final pues las carreras son así, y lo que ha beneficiado a Hamilton en otras ocasiones pues está beneficiando de momento, que llevamos solo 3 carreras, a George Russell. Así que la batalla en Mercedes está igualada entre sus dos pilotos, pero claro, es una batalla un poco descafeinada, porque a día de hoy Mercedes no tiene coche, no tiene chances de poder luchar de tú a tú por las victorias con Red Bull y con Ferrari. Y en cuanto a Red Bull, pues veremos. Lo bonito sería que Red Bull vuelva a estar igual de cerca que estuvo de Ferrari en las 2 primeras carreras de la temporada, y que el rendimiento de Red Bull y de Ferrari se vuelva a ajustar, tal y como vimos por ejemplo en la segunda carrera de esta temporada en el Gran Premio de Arabia Saudí. Pero bueno, si no es así, pues tanto Verstappen como Sergio Pérez tendrán que intentar sumar los máximos puntos posibles. Y si Leclerc vuelve a estar tan inalcanzable como estuvo en Australia, pues Verstappen lo mejor que podrá conseguir es acabar en el podio, ser segundo, ser tercero, dependiendo también de lo que le permita a Verstappen hacer el segundo Ferrari, el de Carlos Sainz, que esperemos que este fin de semana pueda estar delante, pueda hacer un podio y pueda intentar pelearle la victoria a Leclerc. Pero bueno, ya sabemos que Leclerc a día de hoy está un pasito por encima de él, o por lo menos eso ha dado la impresión en las 3 primeras carreras de la temporada. Y como decía, de Red Bull, pues veremos a ver si vemos la cara de Red Bull que vimos en Jeddah o vemos la cara de Red Bull que vimos en Australia. También es verdad que en Australia parece que Red Bull tuvo problemas también con los neumáticos. Enseguida se le degradaron los neumáticos a Verstappen, y este también será un punto fundamental el próximo fin de semana en San Marino. Perdón, en San Marino no, en Imola, me sale la denominación antigua de este Gran Premio. Y ya digo, Red Bull es una incógnita saber si va a estar a la par o va a estar un poquito por detrás de Ferrari. No lo sabremos hasta que veamos a los coches en pista. La zona media, pues un poco lo que venimos viendo, ¿no? Alpine, veremos a ver en función de si les va bien o no este circuito, si miran hacia la zona delantera, es decir, si miran a los 3 equipos de arriba, o tienen que mirar a protegerse de quienes les vienen por detrás, es decir, de McLaren, de Alfa Tauri y de los equipos filiales de Ferrari. Desde luego yo creo que la buena suerte debería empezar a visitar un poco a Fernando en esta temporada, porque las 3 primeras carreras han sido aciagas para él. En Bahrein tuvo muchos problemas con los neumáticos, estuvo por detrás en rendimiento de Esteban Ocon, tuvo muchísimos más problemas de degradación con las gomas que Esteban, y encima al final su motor lo tuvieron que llevar a Viry-Châtillon porque parecía que tenía problemas de fiabilidad. Luego en Jeddah, rotura de motor, y en Australia, rotura en los entrenamientos, y muy mala suerte con la estrategia el domingo en la carrera. Resultado final, 17ª posición para Fernando en Australia. Vaya, parece que a lo largo de 23 carreras en alguna le tiene que tocar tener buena suerte a Fernando. No todo van a ser tiros al aire para el piloto asturiano, pero también lógicamente dependerá de si el rendimiento del Alpine es el que vimos en Australia o está un poquito por debajo. Ojalá que sea el mismo que tuvimos en Australia, porque Fernando venía para meterse entre los 5 primeros en la Q3 si llega a completar aquella vuelta en la que acabó estampado contra el muro. Estampado contra el muro, recordemos, por problemas de fiabilidad en su monoplaza, no por error de pilotaje. Así que, bueno, pues Imola es un circuito que Fernando conoce a la perfección. Todos nos acordamos de aquella mágica carrera del 2005 con Fernando defendiéndose con uñas y dientes de Michael, que por cierto os dejo debajo de la descripción del vídeo, os dejo un enlace con la narración que he hecho de las últimas vueltas, de los mejores momentos de aquel Gran Premio de San Marino 2005, que no he podido subir a esta plataforma, pues ya sabéis, por temas de derechos. Pero dicho esto, Fernando conoce a la perfección Imola, es un circuito que desde luego domina a la perfección, y ojalá que el rendimiento del Alpine le permita mostrar la misma cara que venía mostrando en Australia. Así que veremos cómo van las cosas en Imola dentro de una semana. Y nada, recordad que lo que hemos dicho, que este fin de semana, desde el minuto 1, va a tener importancia todo, porque el viernes tenemos la clasificación que decide la parrilla para la Sprint Race,
el sábado tenemos la Sprint Race y es la Sprint Race la que decide el orden de posiciones, es decir, la parrilla de salida de la carrera del domingo, del Gran Premio en sí, de lo que toda la vida hemos conocido como el Gran Premio, como la carrera, y es lo que tendremos el domingo a las 3 de la tarde. Da gusto ya volver al horario europeo, da gusto pues sentarte a comer, ver la carrerita y nada, pues de aquí a 7 días estaremos aquí otra vez en este canal comentando todo lo que haya dado de sí la cuarta carrera de esta temporada 2022 de Fórmula 1. Así que nada, esto es todo. Si os gusta el vídeo, si os gusta el contenido, pues ya sabéis, le dais a un like, apoyáis el canal y aquí os estaré esperando la semana que viene. Un saludo a todos.